Generalmente en la vida nos ocupamos de todo lo que nos rodea, que son cosas que están establecidas, no son cosas que tienen directamente injerencia sobre nosotros. Pero muy pocas veces nos ocupamos de analizarnos nosotros para saber si lo que estamos haciendo o lo que hemos planificado o lo que consideramos que es lo mejor está bien hecho. Nos ocupamos de juzgar, evaluar, calificar a todos los demás y a todo lo que nos rodea. Y lo más importante de todo este proceso somos nosotros, que estamos protagonizando un hecho en un medio rodeado de todas las circunstancias naturales. Entonces, este video es a ver cómo nosotros estamos posicionados frente a todos los grandes desafíos, porque nacer en este mundo, en este plano, y ya tener un poquito de conciencia y llegar a ser adulto o adolescente nomás, ya empiezan los desafíos. Pero los desafíos no es que uno se los impone. O sea, cómo triunfar en la vida. Cuando lo primero que uno empieza a pergeñar es cómo triunfar en la vida. Pero lo que no averigua es si lo hace por necesidad, porque realmente quiere cumplir una función social o algo, o por satisfacer su ego, su vanidad, o sea, para que todos lo admiren y que diga que es extraordinario y que qué bien ha mirado y todo. Ser cantante, ser un tipo famoso, ser una persona muy importante, que todo el mundo hable de él y que todo el mundo le rinda pleitesías. Y entonces uno quiere triunfar. Pero otros no, otros vienen desesperadamente a hacer una fortuna. Otros vienen enloquecidamente y le pisan la cabeza hasta sus seres más queridos con tal de triunfar en la vida. Triunfar para ellos es acumular una gran cantidad de dinero, no sea en la forma que sea. O sea, no tienen prurito en ninguna especie porque ellos consideran, me imagino, porque consideran que una vez logrado la solución del problema económico, en abundancia, no tienen límite para hacer nada. Y entonces deponen todo su empeño, sacrifican cosas divinamente invalorables con tal de adquirir posiciones, o sea, todo lo que puedan amontonar y quedarse con todo y maltratar a la gente, sorprenderla, estafarla, arruinarla, someterla. Y para eso no escatiman esfuerzos de ninguna índole, incluso se imponen rigurosamente a veces propósitos que son inconfesables. Entonces todo eso es importantísimo y generalmente muy pocas veces nos ocupamos nosotros de averiguarlo. ¿Estaré bien eso? ¿Estará bien no tener piedad con nadie y con nada para hacer una gran fortuna y después hacer lo que se me dé la gana? ¿O tratar de convivir, lograr la paz, la felicidad, el amor de los seres queridos que me rodean, de la gente que yo amo y quiero, y que a veces lo sacrificio por la desventura esa? Vamos a averiguarlo, ¿qué te parece? Y ya el querer averiguarlo es una decisión trascendente. O sea, cuando uno quiere interiorizarse del papel que uno está cumpliendo en la vida, o el que uno proyecta cumplir, o a dónde quiere llegar, o cuál es el propósito, ya es muy importante. Hay mucha gente que transita 50, 60, 70 años en su vida y no saben qué anda buscando. Muchos no saben qué andan buscando y se prenden en cualquier cosa y pierden mucho tiempo que pudieran haberlo, si estuvieran ordenados, si tuvieran un método, pudieran haberlo capitalizado y haber logrado un gran propósito. Por eso, a veces es muy importante de entrada, cuando es joven, cuando los muchachos son jóvenes, que escuchen consejos, que escuchen a gente que ya tiene travesías acumuladas,
porque eso lo puede orientar. Generalmente a veces la orientación no nace de la búsqueda, sino de una palabra. Escucha una palabra y dices, una vez escuché y le incendió la lamparita. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la felicidad y creemos que con un gran capital la felicidad no se nos puede escapar. O sea, ¿quién se va a resistir frente a un poderoso? Sobre todo cuando uno ve que a todos los poderosos se le arrodilla la gente. Pero nadie se ocupa de averiguar si ese poderoso al cual se le arrodillan tantos logró su objetivo. ¿Es feliz? ¿Es feliz con su entorno? ¿Es feliz con su esposa? ¿Es feliz con sus hijos? ¿Es feliz con la sociedad en que vive? ¿Que ese dinero, por ejemplo, que ha acumulado le sirve realmente para darle una gran alegría o lo tiene esclavo? Porque generalmente el dinero que te llega en raudales te esclaviza, no podés pararlo. O sea, he conocido gente, conozco gente que es esclava del dinero y que ni siquiera disfruta cuando se va de vacaciones. Entonces, averiguar eso, averiguar qué es lo que uno pudiera hacer para ser útil, porque al final, ¿cuánto tenemos de tiempo acá? Y de tiempo tenemos la mitad de la vida. O sea, si vivimos 80 años, 40 años perdemos tiempo en aprender. A lo mejor eso no lo sabía. La mitad de la vida, generalmente la mitad de la vida se lleva en aprender cosas, ser útil, a cometer los menos errores posible. Pero para aprender a no cometer errores, hay que cometer errores. Porque si no cometes errores, no aprendes a no cometer errores. Entonces te lleva media vida, o más a veces. Hay mucha gente que nos lleva toda una vida y que todavía estamos en la búsqueda. Pero bueno, no hay que llevarlo a lo personal esto, hay que ver si es posible averiguar qué sería mejor. Si luchar para resolver todos los problemas desde el mundo económico o si hay otros valores que a lo mejor son más importantes y que nosotros no los valorizamos, que nosotros no les damos importancia, que nosotros nos consideramos que eso sería lo ideal, que en vez de acumular una fortuna millonaria, sería ideal tener paz, armonía con sus seres queridos, con sus padres. Mucha gente que está empinadamente embroncado con sus padres, con su madre, o sea, los juzgan, en fin, hay gente que se atribuye un montón de autoridad por... Entonces, todas esas cosas son buenas averiguarlas porque eso es una herramienta para seguir luchando o para seguir viviendo y para darle felicidad a la gente que nos rodea, que al fin y al cabo ese es el gran capital que hay que tratar de buscar desesperadamente. Y una de las grandes señales del aprendizaje es el arrepentimiento. Increíble, dice, me arrepiento de haber hecho tal cosa, o de haber intentado hacer cosas, o de haber invertido tanto dinero, o de haber perdido tanto tiempo, o de haberle dedicado tanta entusiasmo y pasión, tanto sacrificio. El arrepentimiento, ese es un valor incalculable en la evolución nuestra, porque nos damos cuenta que estamos aprendiendo, nos arrepentimos de lo que hicimos mal, y el mejor juez es uno mismo. Porque si te lo dijera otro, te dijeran, hey, bueno, él no entiende, o que sabe de lo que yo sufrí. Pero cuando uno se arrepiente, es que uno mismo se está juzgando. Y eso lo eleva, aunque no crean. Entonces, la búsqueda de la fortuna, de resolver el problema del futuro, de creer que el futuro es un desafío para vencerlo con fuerza, ese es un error. El futuro no necesitas fuerza para vencerlo, porque la fuerza te lleva a la reacción primaria, te lleva a contravertir tus propios sentimientos. O sea, a lo mejor sí, podés llegar a tener una gran fortuna, pero leccionás o perjudicás o utilizás una cosa que sabés que estás agarrando un dinero sucio, un dinero mal habido, no te lo has ganado con tu dignidad.
O sea, estás renegando de tus capacidades. Estás entrando por la puerta falsa a la vida. Agarras una coima, un arreglo, un acomodo. O sea, te compraron tu dignidad. Y sí, esto es una gran fortuna, pero te miras al espejo cuando te vas a afeitar a la mañana y sabes que sos un cretino. Y que aunque no lo creas, tu conciencia, que es tu compañera inflexible, tu justicia, tu ley, no te lo perdona. Si sabes que ese dinero que mal habido llegó a tus manos pudo haber sido el sostén de una familia pobre, humilde, marginada socialmente por la imperación de la corrupción que genera y del cual sos parte, o tu presencia es parte de esa desgracia de tu país, de tu pueblo, de tu sociedad. Entonces, todas esas cosas hay que saber, y para saberlas hay que aprenderlas. Porque la dignidad se aprende ejercitándola, no la dignidad se aprende declamándola. Por ejemplo, no te puedo hablar de dignidades porque te involucraría inmediatamente en todo. Entonces, cuando una de las grandes luchas es la pobreza en su camino hacia la riqueza. Y nosotros nacemos pobres, todos, sin excepción. Como te lo he venido diciendo en otros videos, la pobreza nuestra es ilimitada. No sabemos ni hablar, ni caminar, ni comer por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios medios. Esa es una pobreza dimensional. Y a medida que vamos creciendo, vamos ingresando en la riqueza, en el conocimiento. Y uno va dejando de ser pobre, aunque haya nacido en el seno de una gran riqueza, por la gran ignorancia, por la gran incapacidad, por la gran debilidad que posee al nacer, al ser adolescente o niño. Va dejando de ser pobre, adquiriendo conocimiento y aprendizajes, que ese es el camino a la riqueza. O sea, no es el dinero, sino el conocimiento y las capacidades que va desarrollando como instrumento para enfrentar la adversidad de la vida. Y eso es una señal inequívoca de que la riqueza por naturaleza o porque naciste en una familia rica es la solución, no. Porque el que nace con todas las necesidades cubiertas y resueltas tiene que aprender a manejar, a convivir, si no es un parásito aún siendo un multimillonario. Entonces la riqueza no está en el poder económico, sino la riqueza está que ese ser humano que entra en la adolescencia y después en la juventud, cuando va adquiriendo conocimientos y capacidades, va enriqueciéndose, independiente de la riqueza que tenga. Entonces ahí tiene la gran prueba. Si lo que él posee sirve para algo, porque si sirve para él solamente, o para su entorno, quiere decir que no ha entendido nada, su misión en la vida, porque todo aquel que venga para salvarse personalmente es un miserable, es un ser despreciable que no vale la pena realmente tenerlo en cuenta, porque el valor extraordinario de todo lo que se considera el mundo es cuando se manifiestan las solidaridades, ya sea un movimiento religioso, ya sea un movimiento político, ya sea un movimiento cultural, ya sea un movimiento social, cuando se realiza para las grandes mayorías y grandes mayorías adquieren o les llega el beneficio. Pero cuando ves un tipo cercado de 200 guardias y no tiene contacto con nadie y solamente lo único que hace se comunica con los que le van a acrecentar su riqueza, y es un pobre diablo. Aunque tenga todo el dinero del mundo, es un pobre diablo, porque vive en un mundo que no es real. Si dijera, bueno, todos los demás están igual que él, bueno, es natural, él se siente cómodo porque todos en general están exactamente igual que él. No, generalmente los que tienen grandes posesiones económicas viven aislados, llenos de guardias, llenos de secretos, llenos de seguridades, en fin, viven un mundo ficticio. Mientras el mundo real a su alrededor se desploma en miseria, pobreza, necesidades, injusticias, crueldades.
Entonces todo eso es muy importante cuando uno tiene un proyecto de decir, bueno, yo voy a preocuparme por triunfar a toda costa en el futuro, porque yo sé que si yo tengo riqueza y dinero, los voy a poner a todos de rodillas frente a mí. La verdad produce lástima un ser humano que tenga uno el conocimiento de que existe un tipo así, una persona, hombre o mujer, o que tiene una gran fuerza. Imagínate una persona que tenga 50 millones de dólares, sea político, sobre todo mal habido, que no los ha hecho con un sacrificio de que su inteligencia, ya sea porque inventó algo, ya sea porque puso una fábrica, porque arriesgó, porque exploró, porque, en fin, que se hizo una gran fortuna a partir de su sacrificio y de sus capacidades, pues bueno, un valor, podrá tener incluso los desvíos que pretenda, porque lo ha hecho él. O sea, lo ha hecho él, no se lo debe a nadie, a pesar de que participaron mucho. Pero aquel que es sucio, el dinero, que no lo trabajó, que no luchó, que de la noche a la mañana, porque fue esposa de un presidente, o porque fue hijo de un presidente, o porque millones de personas confiaron en él y lo llevaron a un puesto de poder extraordinario y le dieron una absoluta independencia para hacer y deshacer, y en vez de ocuparse para ver cómo le resolvía toda esa gente que lo había convocado y que le cedió su confianza, terminó multimillonario y mucho más pobreza de que cuando llegó. ¿Te imaginas? Entonces el triunfar a toda costa, no importa el método que tenga, con tal de tener posiciones y pisarle la cabeza a los demás, es un castigo sublime del universo. O sea, yo no le veo ningún beneficio para nadie, porque todos los multimillonarios que conocemos o que sabemos que existen, que lo único que piensan y lo único que están centrados en acrecentar sus riquezas y ver que se desmorona toda su sociedad, crece el delito, la delincuencia, la marginación social, la ignorancia, las enfermedades, la gente sin vivienda, sin trabajo, y que no hay, incluso tienen fortunas que no las arriesgan. Por ejemplo, en Argentina, voy a decir porque ahí puedo hablar yo, en Argentina hay, qué sé yo, no sé cuántos multimillonarios debe haber, pero no arriesgan su fortuna para generar beneficio a nadie. Las tienen, han fugado sus fortunas, mal habidas. Generalmente las grandes fortunas argentinas no son producto del trabajo, muy escasas. Pudiéramos contarlas con los dedos de la mano, de que hay grandes fortunas realizadas a partir del sacrificio personal y de la inteligencia. No, generalmente todas son fortunas mal habidas de empresarios prebendarios que políticamente se asociaron con un político y que le dieron contratos que hicieron multimillonarios y que les repartieron, en fin. Lo sabemos eso. Esa es la mayor riqueza de los argentinos. Y es reprobable, es aberrante de tener gente tan rica con su dinero arrancado de la riqueza de la tierra en paraísos fiscales, mientras sus hermanos, sus congéneres, los que él dice que representa, incluso políticamente hablando, por su ideología, estén en la última de las desgracias morales y sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que a toda costa quieren triunfar en la vida o creen que van a triunfar porque tienen posesiones. Porque hay otra cosa, que es lo que nos debe convocar, que es a lo que menos nosotros valoramos. Generalmente todos nosotros hemos perdido la dimensión de la gente que se sienta a nuestra mesa, con la gente que convivimos que cerramos la puerta y convivimos en nuestro espacio, o de los que nosotros arrojamos fuera del lugar que les correspondería, ya sean hijos o familiares. Generalmente nosotros tenemos una vasta experiencia en la desproporción acumulada de poder, y cuando nos debemos esa desproporción de poder
a la realidad cotidiana, vemos que todos esos que han adquirido a sangre y fuego, porque así ha sido la lucha, no son felices. Y además son generadores de odio en todo su entorno. O sea, tus seres queridos, en el fondo, a pesar de que son lambiscones y están detrás de sus y viendo ahí siendo serviles, los odian. Hay gente que odia a sus padres, que odia a sus hijos, o hijos que odian a sus padres, a su madre, porque tienen una gran riqueza y ellos no tienen lo suficiente como para poder darle vuelo a sus sueños. Entonces, todo eso que nosotros generalmente no analizamos porque estamos convencidos de que solamente el poder es el que da soluciones, no hemos entendido el proceso, y nos hemos pasado, como lo dije antes, la mitad de nuestras vidas buscándole la cuadratura al círculo, la explicación, o sea, buscando triunfar en la vida para poder ser feliz. Para nada, para nada. Si alguna vez tuviste la suerte de tener dinero fuerte, o sea, dinero suficiente como para resolver todos los problemas que tenías y te sobraba porque lo tenías todavía en el banco, o lo tenías en propiedades, o lo tenías en haberes de toda índole, te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, si nunca tuviste, tal vez no sabés el valor que tiene lo que te estoy diciendo, porque crees que si llegás, a vos no te va a pasar eso, si llegás a tener una gran fortuna. Por eso cuando ves a alguien que tiene capacidades, cuando ves a alguien, observas a alguien que tiene muchas capacidades y no tiene dinero, no tiene para enrostrarte con su vanidad y humillarte, observalo, habla con él, trata de escuchar lo que dice. ¿Por qué no tiene dinero? Porque hay gente que no tiene vicios, que no juega, que no arriesga a la locura, al vicio de los extremos de alcoholismo, que son a veces los que pierden a las personalidades, muchas veces, o cuando ves que han hecho muchas inversiones en desarrollos que han fracasado. O sea que ves que hay una persona que ha corrido riesgos con su fortuna personal y que ha creído en los políticos, o ha creído en el país y que le ha ido mal y que se han quedado sin un peso. Cuando veas a esa gente que dice, ese tipo fracasado, intentó mil negocios y todos le fueron mal, esa persona es admirable, porque esa persona lo que realizó, lo que logró en su lucha, la puso en riesgo muchas veces en función de beneficiar a los demás. Muchas veces. No la puso en riesgo solamente para realmente ser un multimillonario. Generalmente los grandes soñadores que llegaron a la riqueza perdieron su fortuna en beneficio o por soñar o por delirar o por querer ser útiles a los demás. Muchas veces. Entonces cuando uno escucha, no, hay que prepararse para el futuro, hay que triunfar a toda costa, hay que pisar la cabeza a cualquiera, y tenerle piedad a esa persona, hay que tenerle piedad porque, pobrecito, no ha entendido nada que está haciendo en este plano, no ha entendido nada. O sea, es un ser, pobrecito, que tiene que ser digno de lástima, porque teniendo la oportunidad, con una enorme fortuna lograda, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en los políticos argentinos, vamos ya a esto, que tienen más de 50 millones de dólares? Políticos, te estoy diciendo. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Están creando fuentes de trabajo? ¿Se ocupan de los pobres? ¿Los ayudan? ¿Han fundado escuelas, universidades? ¿Han construido algún hospital? ¿Algunas salas de primeros auxilios? ¿Han creado escuelas? ¿Patrocinan algún movimiento de ancianos? ¿Te imaginas cuántos miles de ancianos tirados o se mueren? Imagínate un tipo que tiene 50 o 100 millones de dólares en Argentina que lo ganó a la política. Y estoy mencionando y estoy viéndolos, los que son, varios. Un hogar de ancianos. ¿Para qué tienen 50 millones de dólares?
¿Para qué tienen? Tienen 60 años o 70 y tienen 100 millones de dólares. ¿No se les ocurre la idea peregrina de que hay miles de niños en orfanatos o niños que necesitarían que tener un presupuesto para educarlos, para que no sean un peso para la sociedad y un riesgo, porque están listos para desembocar en la delincuencia? ¿No podrían construir escuelas? De desarrollar regiones remotas para dar bienestar? En fin, tanta demanda que el semejante, tu patria, tu tierra, del cual rescataste una enorme fortuna, no la usás. Pensalo también todo eso que nos rodea. En fin, tal vez hoy ha sido un poco, tal vez este video ha sido un poco controvertido, porque yo podría hablar de otras cosas que a lo mejor me beneficiarían más y que no habría tanta resistencia, porque a lo mejor muchos se sienten afectados por lo que se está diciendo acá. Pero hay que correr riesgos para decir verdades que la gente necesita escuchar alguna vez de alguien. Y por favor no creas que este es un relato o un alegato desde el resentimiento, para nada. O sea, yo dejé de ser resentido hace 30 o 40 años, cuando puse lo poco que había logrado con mi esfuerzo en el trabajo, con el lomo, en función de mis ideales. O sea que por eso no hay resentimiento, hay pasión por un ideal. Pero si ves, porque los ves todos los días o los escuchás, multimillonarios que no trabajaron nunca en la vida y que no van a dejar un testimonio de grandeza en nada, ni siquiera van a dejar una escuelita rural. Pensá la sociedad que te ha tocado convivir, y cuando escuches a alguien que se quiera asegurar el porvenir, ya vas a saber qué es lo que busca cuando le hagas la primera pregunta. Para usted o para vos, ¿qué es el porvenir? Y tener una gran fortuna para hacer lo que se me dé la gana. Ya tenés la medida exacta de con quién estás hablando. En fin, hoy quería yo traerte esta reflexión. No sé si te sirve. Es posible que mucha gente haya parado el video en la mitad porque no tiene nada que ver con ellos. Pero hay casi el 99% de la gente que está alrededor nuestro tratando de elaborarse un porvenir, o sea, asegurarse el futuro, y en función de eso son todas sus actitudes. Cuando veas a uno empobrecido y luchando contra el frío, contra el calor, para ayudar a un prójimo, ese es el dueño de la única verdad que existe, porque no piensa ni pensó en él, sino estuvieron siempre primero los demás. Ese sí que logró hacerse un porvenir, ese es el único que ha triunfado, o sea, ese es el único que realmente ha triunfado en la vida. Te mando un gran abrazo y mañana a ver qué corno podemos hablar para que realmente estemos sobre la ola, no caigamos en el precipicio. Te mando un gran abrazo y por supuesto, mañana nos vemos.